¿Por qué pues, es tan importante abordar estos temas de enfermedad de origen común y de enfermedad de origen laboral? Nosotros, pues básicamente en cualquier trabajo que desempeñamos estamos expuestos pues a tener los accidentes de trabajo que ya lo hemos hablado y que en su momento por un mal manejo que tengamos de la situación o por una situación repetitiva podemos desarrollar con el paso de los años enfermedades pues de origen laboral. También nos podemos enfermar de manera común y no necesariamente tiene que ver pues con enfermedades laborales. Entonces, esta es la distinción que elabora la normatividad de salud y seguridad en el trabajo, con la finalidad no solamente de que las empresas tengan una reglamentación y pues se hagan cargo a nivel económico de la atención de las personas que pues padecen las enfermedades de origen laboral, sino que pues que los usuarios, en este caso nosotros, pues porque todos en algún momento vamos a ser empleados o si tenemos nuestra propia empresa, también es valedero, debemos ser responsables con el tema del manejo pues de las enfermedades a nivel general. Les chismoseo un dato: 1.521 casos nuevos de coronavirus y 36 fallecimientos. Bien, entonces vamos a empezar con las definiciones de lo que tiene que ver con enfermedad de origen común, que es, digamos, como lo más básico dentro de estos términos de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra común, significa que son enfermedades que no generan ningún tipo de responsabilidad ante el empleador. El empleador es mi patrón, ¿no? Ya que no es resultado de ningún agente del trabajo al que se encuentra expuesto el empleado, en este caso el paciente, y pues en ese caso lo único que podemos determinar es que cualquier tipo de enfermedad, en este caso que no sea laboral, pues será común. ¿Sí? Vamos a aclarar un par de cosas con el video que tengo aquí a continuación que habla pues de estas enfermedades de origen común. Más adelante les mostraré una serie de tablas que pues nos hablan de la distinción entre enfermedad de origen común y enfermedad de origen laboral, también para que ustedes vislumbren cuáles son las posibilidades, digamos, que existen en el tema de de estos dos temas. Hablemos de las enfermedades de origen común. Para esto debemos tener en cuenta que toda patología o accidente o muerte que no haya indicada como de origen profesional se considera de origen común, según el artículo 12 del decreto 1295 de 1994. Se pueden establecer algunas características de las enfermedades comunes, las cuales podemos categorizar entre enfermedades contagiosas y crónicas. Contagiosas son aquellas causadas por un agente infeccioso que puede sobrevivir fuera del cuerpo humano, es decir, en el medio ambiente, agua, aire, alimentos, etc., o dentro de un animal portador durante periodos de tiempo prolongados, y que otro individuo puede adquirir a través del contacto con cualquiera de estos medios. Este agente infeccioso, contagioso, cumple parte de su ciclo vital fuera del cuerpo humano. Entre las más comunes están las respiratorias de las vías bajas, la hepatitis, la malaria, el VIH/SIDA, el sarampión, la sífilis y la tuberculosis, entre otras. Crónicas son enfermedades de larga duración y progresión generalmente lenta. Son la principal causa de muerte e incapacidad en el mundo. Progresan lentamente, tienen una duración superior a 6 meses, y que pueden intercalar periodos de remisión parcial con recaídas, es decir, son enfermedades que van a evolucionar con el tiempo, y de las que no se espera una curación en el futuro. Algunas de ellas son el Alzheimer, la cardiopatía isquémica, el cáncer, la depresión, infartos o derrames cerebrales, las dislipemias, osteoporosis, artrosis, diabetes, asma, esquizofrenia, demencia, insuficiencia cardíaca, la angina de pecho o infarto y la hipertensión arterial. En relación con el derecho laboral, y de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, como justa causa para dar por terminado unilateralmente un contrato de trabajo por parte del empleador que, por medio del artículo 62,
Literal A, numeral 15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días. No será causa de despido, sino que podrá efectuarse al vencimiento de dicho lapso, y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. Bien, entonces el video finalmente nos esboza una serie de patologías que pues tienen que ver con el origen común, ¿sí? Como ustedes notaron ahí, nos describieron pues que existen patologías de orden contagioso que no necesariamente están vinculadas con la parte laboral, por ejemplo una hepatitis, un VIH. También tenemos otros casos como enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, entre otras, ¿sí? Estas no resultan o no aparecen, digamos, por temas netamente laborales. ¿Listo? Entonces esto es lo que tiene que ver con enfermedad de origen común. Ya si revisamos lo que tiene que ver con enfermedad de origen laboral, entonces ahí sí nos remitimos a lo que hemos venido hablando todo este tiempo, que tiene que ver pues con la definición de la enfermedad laboral, que habla de que pues es una enfermedad que es contraída como el resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Ustedes ya pues han visto varios videos, varias situaciones en donde nos hemos dado cuenta que pues hay factores de riesgo o peligros también que encontramos en nuestros sitios de trabajo y que si no, pues son prevenidos no solamente por el empleador, sino también por nosotros como trabajadores, pues pueden en determinado momento ocasionar enfermedades laborales a largo plazo. ¿Qué sucede con estas enfermedades laborales? O sea, ¿quién, digamos, establece la normatividad al respecto? Entonces, lo primero, pues hay que decir es que en el año 2012, en el artículo 4 en la ley 1562, el gobierno nacional determinó en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figura en la tabla de enfermedades laborales, lo que se hace es que se estudia el caso y si se demuestra una relación de causalidad entre los factores de riesgo ocupacionales con la enfermedad obviamente que padece el trabajador, pues se reconoce como una enfermedad laboral. Obviamente para esto pues implica un proceso largo, es un proceso extenso para que se pueda declarar como enfermedad laboral cuando no está descrita esa enfermedad en las tablas. Bien, entonces sigamos. Ahora bien, aparte de eso, pues en el parágrafo 1, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, determina pues en forma periódica este tipo de enfermedades si son de origen común o de origen laboral. En el parágrafo 2, para que eso suceda, o sea, para que lo anterior suceda, el Ministerio de Salud y Protección Social y aparte de eso, el Ministerio del Trabajo realizará la actualización de la tabla de enfermedades laborales por lo menos cada 3 años y pues obviamente esto debe ser atendiendo unos estudios técnicos que realiza pues el Fondo Nacional de Riesgos Laborales, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Protección Social, ¿no? Todos ellos son los que participan para que se pueda establecer pues las tablas de riesgos laborales. Ahora bien, tenemos pues varias situaciones en lo que tiene que ver con normatividad. Lo primero pues que hay que mencionar es que en el artículo 142 del decreto ley 019 del 2012 está la clasificación, la calificación del estado de invalidez.
Acordémonos que hay una definición de invalidez que ya la revisamos en las clases anteriores, en donde pues tiene que ver obviamente con la imposibilidad del trabajador de desarrollar unas funciones específicas en el cargo. ¿Mm? Aparte de eso, pues tenemos el artículo 52 de la ley 962 del 2005, que tiene que ver pues con la responsabilidad que aqueja sobre el Instituto de Seguros Sociales, la Administradora Colombiana de Pensiones, que en este caso es Colpensiones, o los fondos privados, las administradoras de riesgos profesionales, que ahora se conocen como ARLs, y las compañías de seguros, en donde esas entidades asumen el riesgo de invalidez y de muerte, y las EPS, ¿sí?, que son las entidades promotoras de salud, determinan en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y califican el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. Es decir, que para que usted como empleado pueda ser declarado con algún tipo de invalidez, pues obviamente que le impida realizar sus funciones laborales, todas las entidades que yo acabo de mencionar deben participar en ese diagnóstico y en la emisión de un concepto en donde pues me indique si la enfermedad es de origen laboral, quién debe generar las coberturas, o si por el contrario es una enfermedad que no apareció por causa de, pues, del trabajo o con ocasión de su trabajo. Como ya lo mencioné al comienzo de la charla, pues estaba el decreto 1477 del 2014, en donde se expide la tabla de enfermedades laborales. Este decreto pues establece 5 artículos que son como los más importantes que se presentan. El primer artículo nos habla de las enfermedades laborales, que ya les mencioné que existe pues las tablas. La última actualización pues que se generó fue en ese año del 2014, la actualización grande, ¿no? Porque ahora en el 2020 se generó una actualización chiquitica que ya les explico de qué se trata. El artículo 2 habla de la relación de causalidad de, pues obviamente, los accidentes de trabajo y las enfermedades con la declaratoria de enfermedades de origen laboral, la determinación, mentiras, las prestaciones económicas y asistenciales, o sea, quién debe asumir este tipo de roles, y la vigencia y derogatorias pues de las mismas. Todo lo que nos pase, digamos, a nivel laboral está soportado o argumentado con el tema de decretos y leyes, es decir, que nada puede quedar al azar, menos pues lo que tiene que ver con accidentes laborales y enfermedades de origen laboral. Para que se pueda determinar que una enfermedad, pues obviamente es de origen laboral, tenemos 5 factores de riesgo ocupacional que son declarados en el decreto que les acabo de mencionar, 1477 del 2014. Estos 5 factores, pues que también los mencioné en la clase pasada, que se presentaban como factores de riesgo. Tenemos pues los principales para el tema de oficina, por decir, si lo mencionamos, pues de actividades que tienen que ver con la parte administrativa. Entonces tenemos riesgos ergonómicos. Ustedes pues ahí están viendo el GIF, en donde pues la parte postural juega un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con este tipo de actividades. Tenemos los riesgos biológicos, en donde están las clasificaciones de virus, bacterias, hongos, parásitos, todos ellos pues también en determinadas ocupaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con salud y con la parte pecuaria, pues entran a jugar un papel importante de peligros y de riesgos pues para la parte ocupacional. Psicosociales, que es otro factor en el cual pues tenemos gran incidencia de casos de afectaciones, incluso pues ahora con este tema de la pandemia se han presentado diversas situaciones al respecto de riesgo de psicosocial en aprendices y pues en instructores también, si lo hablamos desde el SENA, intentos de suicidio, pues depresiones, todo esto son pues factores de riesgo ocupacional. Los físicos,
pues ya tienen que ver con la parte logística del espacio en el cual usted pues está trabajando, ¿cierto? Eh, y los químicos, pues con el manejo de sustancias, que también pues existen ocupaciones que hablan, que tienen que ver con vertimientos, sustancias químicas, preparación de mezclas, por decir algo, las farmacéuticas o también estos espacios de confinamiento y desinfección, todos ellos pues manejan riesgos de tipo químico. Estos son pues los riesgos que define el decreto, ¿no? Si lo revisamos también, hay otro tipo de clasificación que emite este decreto. Entonces, lo primero son los riesgos que acaba de mencionar, los riesgos ocupacionales. La otra clasificación tiene que ver con los agentes etiológicos. Cuando yo hablo de la palabra etiológico, me refiero a causa, ¿sí? ¿Cuál es la causa de? Entonces, este decreto 1477 del 2014 como se los mencioné, pues tiene unas enfermedades laborales. Entonces, establece 5 criterios como agentes etiológicos o agentes causales de las distintas enfermedades. Si miramos la diapositiva en la parte derecha, tenemos unos agentes físicos que ya lo mencioné en la diapositiva anterior. Estos ocasionan 67 enfermedades de la totalidad de enfermedades que se encuentran relacionadas en el decreto, ¿sí? Enfermedades como acusia, que significa que yo pierdo el oído, otitis, pues que son infecciones en el oído, dolores articulares, lesiones de piel, ¿sí? Pueden causar quemaduras o cáncer, pues en instancias mayores. ¿Qué puede hacer que estas enfermedades que yo acabo de mencionar de manera general se den? Cuando, por ejemplo, hay ruido, cuando hay vibraciones, cuando se trabajan con maquinarias y con herramientas pesadas, cuando se hacen trabajos a la intemperie, ¿sí? Estos son algunos ejemplos, porque pues obviamente la tabla, como les digo, son 67 agentes, 67, perdón, enfermedades que se ocasionan a causa de los agentes físicos. ¿Sí? Entonces, yo les voy a compartir en el material de formación para que ustedes lo tengan a la mano, el decreto 1477 y puedan consultar pues el listado general de las enfermedades. Bien, el otro punto son los agentes psicosociales. En las tablas menciona que estos agentes ocasionan el 25%, mentiras, 25 enfermedades y que en la parte ergonómica ocasionan 63 enfermedades. Si yo lo reviso por la parte psicosocial, ¿qué me puede causar? Por ejemplo, los agentes que generan esfuerzo físico, jornadas laborales extensas y movimientos repetitivos. En la parte ergonómica, el agente causal puede ser cargas elevadas que pueden generar lesiones de hombro, lesiones del túnel del carpo, lesiones cervicales, es decir, en el cuello, y lesiones lumbares, es decir, en la parte baja de la espalda. Ya en lo que tiene que ver con psicosociales también puede ocasionar trastornos de pánico, ansiedad, estrés, úlceras, depresión, lo que les mencionaba ahorita, pues a causa de sobrecargas laborales o de un mal clima organizacional, ¿no? Porque pues cuando hay un mal ambiente en el espacio en el que usted trabaja, pues obviamente eso también incide en sus comportamientos, sus actitudes, sus reacciones y su sentir frente a la parte laboral, que si no está bien manejado, pues finalmente puede repercutir en su salud ocupacional. Bien, tenemos otro agente causal que sería el agente biológico, que ya también lo mencioné en la diapositiva anterior, y en las tablas se ve reflejado con 20 enfermedades, o sea, ocasiona 20 enfermedades que están declaradas ahí en este decreto. ¿Cuáles son? Pues los virus, bacterias, hongos y microorganismos y parásitos que pueden ocasionar en últimas tétanos, tuberculosis, rinitis, hepatitis virales, enfermedades pulmonares,
dengue, fiebre amarilla, asma, chikungunya. Todo esto pues tiene que ver con agentes causales de tipo biológico. Los agentes químicos pues es el que mayor enfermedades, mayor número de enfermedades ocasiona, porque pues se ha determinado que son alrededor de 250 enfermedades que ocasiona pues este tipo de... Silenciamos el micrófono, por favor. Ocasiona alrededor de 250 enfermedades que están incluidas en estas tablas que pues les mencionaba. ¿Qué tipo de ámbitos, digamos, laborales pueden ocasionar agentes químicos? Las labores en las minas, que pues seguramente ustedes han escuchado todo el grado de contaminación pues que genera, no solamente para el medio ambiente, que lo habíamos hablado al comienzo de la formación, sino que para las personas que trabajan con el contacto con este tipo de sustancias que emergen pues de las minas, y además que pues disminuyen la oxigenación en estos ambientes tan cerrados, y pues pueden ocasionar enfermedades, digamos, de tipo pulmonar también. La industria textil, que es todo lo de manufactura, también trabaja con agentes químicos. Acordémonos que hay algunas texturas que son sometidas pues a grandes temperaturas por un lado, y por el otro el manejo de sustancias para generar color y digamos diversificar un poco en el tema textil. Y en la industria farmacéutica, que es todo lo que tiene que ver con medicamentos, también puede ocasionar enfermedades de origen químico. ¿Por qué? Porque pues en la maquila, es decir, en la fabricación de medicamentos, se pueden utilizar sustancias que pueden ser tóxicas. Por decir algo, un usuario que tenga cáncer, cualquier cáncer, que es sometido a quimioterapia, que es la palabra que uno normalmente escucha en términos de tratamiento. Entonces, las enfermeras que manipulan los medicamentos que son para este tipo de tratamientos de cáncer tienen que tener una protección especial. ¿Por qué? Porque si no la tienen, estos agentes o estos medicamentos son tóxicos y ocasionan en algunos casos lesiones de piel, quemaduras, ¿sí? Cuando se manipulan estos medicamentos. Entonces, todas las enfermedades y los agentes causales que ustedes están viendo en la diapositiva pueden generar riesgos sobre la salud, y pues cuando son situaciones persistentes pueden generar enfermedades de tipo laboral. Por acá voy a revisar quién me tiene el micrófono encendido. Bien, entonces, en esta diapositiva que les estoy mostrando, tenemos una distinción en la tabla de las enfermedades laborales. Resulta que no todas pueden ir en el mismo saco, ¿sí? Existen unos subgrupos o subclasificaciones de estas enfermedades laborales. Entonces, está dividida inicialmente en dos partes. La primera parte tiene que ver con enfermedades laborales directas. Directas es decir que la única relación causal es el contacto con un agente o físico o psicosocial o ergonómico o químico o biológico, ¿sí? ¿Y qué puede causar? Entonces, por ejemplo, la asbestosis, ¿sí? Acordémonos que asbesto es una sustancia química, ¿sí? Que ocasiona pues una patología en especial que afecta a los pulmones. Silicosis, que también es otro contacto con sustancias químicas. Neumoconiosis del minero de carbón, entonces afectaciones respiratorias. Mesotelioma maligno por exposición a asbesto. El cáncer, ¿sí? Que es un tumor que se presenta a nivel pulmonar. Y tengo acá en la parte final el COVID-19. Entonces,
yo les mencioné ahorita que este decreto 1477 del 2014 tenía una tabla general, que había habido una modificación en el 2020. Entonces, en marzo, mentiras, en abril, hubo una modificación en donde se incluyó el COVID-19 como una enfermedad laboral directa. ¿Por qué directa? Porque pues tiene que ver con la exposición a un agente biológico para todas las personas que en este momento están trabajando en los hospitales. No me refiero solo al personal de salud, sino desde el señor de seguridad, la señora de servicios generales, toda la parte pues administrativa que va a los hospitales, toda la parte asistencial, ¿sí? Es decir, todas las dependencias que están en este momento laborando en los hospitales de manera directa o indirecta pueden contraer, digamos, el virus y puede ser reconocido como una enfermedad laboral directa. Ese es en el grupo número 1 o en la parte A de la tabla de enfermedades laborales. Ahora bien, si yo me voy a la parte B, que es mucho más dispendiosa, como pueden ustedes observar en la diapositiva, tenemos 15 grupos de enfermedades, pues, o de clasificación de enfermedades que están incluidas en este decreto. Entonces, el grupo 1 son las enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿sí? Infecciosas y parasitarias como, por ejemplo, una neumonía. Grupo 2, cáncer de origen laboral, ¿sí? Entonces, se pueden presentar, digamos, alteraciones o tumoraciones por el contacto con sustancias químicas tóxicas. Grupo 3, enfermedades no malignas del sistema hematopoyético. Hematopoyético es, perdón, todo lo que tiene que ver con sangre y con producción de glóbulos rojos. Entonces, también por el contacto con sustancias tóxicas se puede generar alteraciones en el sistema hematopoyético. Trastornos mentales y del comportamiento. Puede pasar que usted su trabajo lo lleve a generar una depresión severa, puede presentar ideas suicidas, o estrés, ansiedad, ¿sí? Trastorno síndrome bipolar, perdón, puede generarse también a causa de su trabajo. Enfermedades del sistema nervioso, un Alzheimer. Un Alzheimer son esas personas que pues se les afecta una parte del cerebro y se les empiezan a olvidar las cosas y pues finalmente terminan con pérdida del reconocimiento de todos sus seres queridos y de las actividades de la vida diaria, ¿sí? De bañarse, de caminar, de levantarse. Enfermedades del ojo y de sus anexos, pues obviamente todo lo que tiene que ver con deterioro visual. Enfermedades del oído y problemas de fonación, todo lo que tiene que ver con acusia, o sea, dejar de escuchar, y para dificultades para hablar. Las personas que trabajamos en docencia tenemos a largo plazo pues este riesgo de problemas de fonación. No porque se nos olvide hablar, sino por el desgaste de la voz que pues tiene repercusiones cuando uno trabaja con grupos grandes. Enfermedades del sistema cardiovascular y cerebrovascular, un infarto. ¿Sí? Usted puede ser hipertenso y la hipertensión no le cubre como una enfermedad laboral, pero si usted es sometido a altos niveles de estrés y usted se infarta, eso sí. Grupo 9, las enfermedades del sistema respiratorio. Entonces, si usted tiene un trabajo en donde maneja sustancias tóxicas o es sometido a humo de leña, por ejemplo, a gases, todo esto pues puede en últimas repercutir sobre su salud. Enfermedades del sistema digestivo y el hígado, las comunes úlceras, ¿sí? Pueden generarse también como enfermedades. Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo por contacto con grandes temperaturas, por trabajos a la intemperie, por estar al sol y al agua expuesto.
enfermedades del sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo, cuando usted ejecuta la misma actividad durante mucho tiempo, que puede ocasionar daños a nivel ergonómico. Enfermedades del sistema genitourinario, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el sistema excretor, con femenino y masculino, pero en este caso está más que todo por cargas excesivas, por sustancias tóxicas que puedan ocasionar pues este tipo de enfermedades genitourinarias, intoxicaciones pues por sustancias y enfermedades del sistema endocrino, todo lo que tiene que ver con hormonas de crecimiento que se ven afectadas en su gran mayoría cuando yo trabajo con presencia de sustancias químicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este listado, a grandes rasgos lo que yo les manifesté, casi la mayoría de agentes causales son químicos. Bien, ¿qué sucede cuando yo yo soy un paciente o un empleado que necesita ser determinado en si pues tengo una enfermedad laboral o por el contrario es una enfermedad de origen común? Entonces hay unos flujogramas o diagramas de flujo que se han establecido con la finalidad de que todos los agentes determinantes de esta causa puedan establecer un paso a paso para saber si en últimas si tengo derecho a todas las coberturas pues que obviamente se genera cuando se determina una enfermedad laboral. Entonces, lo primero pues es que existe la sospecha de que determinado usuario o persona pues tiene una enfermedad laboral. ¿Qué paso sigue dentro del flujograma? Entonces, tengo que verificar el diagnóstico clínico, pues eso lo hace medicina laboral. Se verifica que el diagnóstico puede derivarse del trabajo. ¿Qué pasa si no se confirma que pueda derivarse del trabajo? Pues aquí se cierra el caso y se concluye la patología como de origen común. Pero por el contrario, si la dependencia de medicina del trabajo o medicina laboral determina que sí es laboral, pues se confirma una asociación. ¿Mm? Después de que se confirma una asociación de la enfermedad con el trabajo, hay una ponderación del riesgo intra versus el extra laboral. O sea, se determinan los riesgos a los que usted estuvo expuesto a nivel interno, o sea, dentro de su trabajo, y a nivel externo, dentro de su trabajo. Luego, se hace una calificación del riesgo intralaboral, o sea, qué pasó dentro de su trabajo para que le causara esa enfermedad. Se hace una evaluación de los otros factores de riesgo comunes. Eso se pondera en una matriz de riesgo y se determina si los factores a los que estuvo sometida la persona, ¿qué es más preponderante? ¿Los internos o los externos? Y con eso se puede determinar si existe un mayor peso, digamos, en los factores intralaborales, se puede determinar en últimas que es de un origen profesional o laboral. ¿Qué va a ocasionar eso? Pues una pérdida de la capacidad laboral, en últimas. Ahora bien, tenemos que revisar otro flujograma en donde tenemos otra situación. En este caso, yo no reporté enfermedad laboral, sino que reporté un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, lo primero que sucede, pues, es el accidente de trabajo. Entonces, ¿eso para dónde se va? Se va, pues, al concepto de la EPS en primera instancia o de la ARL dependiendo de lo que yo haya reportado. Es decir, si yo reporté un accidente de trabajo, tuve que haberlo hecho a través de una ARL, que ya pues Profe, también lo habíamos revisado, señor. tengo problemas de conexión, profe, y no sé qué pasa. ¿Tengo qué? Como problemas de conexión, profe, no sé qué.
y no me Ah, dejaba sí, entrar. lo he aceptado 20.000 veces, no se preocupe. Pero tranquilo, ahí No, no me vamos dejaba, mirando. no No me se dejaba preocupe, tranquilo. Ahí estamos, todos estamos con las mismas problemáticas porque yo hoy, por ejemplo, no tengo cámara y me toca desde el celular para que me vean. Entonces, ahí vamos con paciencia. Les decía que tenemos el concepto de la ARL o de la EPS. Entonces, como yo se supone que estoy reportando o solicitando que me reconozcan determinada enfermedad como laboral, hay un estudio de ese concepto, ¿sí? Se determina si el interesado está conforme. Si el interesado está conforme, pues se emite un dictamen. Si el interesado no está conforme, entonces ahí lo que sucede es que la Junta Regional de Calificación de Invalidez tiene que empezar a determinar si la enfermedad que usted está solicitando que le reconozcan como laboral, efectivamente si es laboral. Entonces ellos estudian esa posibilidad. Si esa junta está conforme, entonces pues determinan que usted tiene una enfermedad laboral de acuerdo al flujograma. Si esa junta dice, no, yo no estoy de acuerdo, no me parece, las pruebas que usted está adjuntando no corresponden o no necesariamente tienen que ver con riesgos laborales pues que usted tuvo, entonces esa junta emite un dictamen pues de que no está conforme. ¿Y para dónde se va eso? A una jurisdicción ordinaria de especialidad laboral, o sea, un juzgado prácticamente, que es el que determina si usted tiene una enfermedad laboral. Entonces, cuando yo menciono esta última parte de jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, eso nos dice que pues finalmente se va a demorar un jurgo de tiempo para que usted le sea reconocida la enfermedad laboral. Bajo la legislación colombiana, que ustedes ya saben pues cómo es de rápida y apremiante con los temas pues que tienen que ver con procesos judiciales. Ahora bien, ¿qué sucede cuando usted tiene incapacidades, cuando usted tiene eh, pues enfermedades que tienen que ser declaradas independiente que sean laborales o no laborales? Entonces, en esta matriz que están observando o espina de pescado que está en la diapositiva, tenemos una cosa que se llama periodo de protección de enfermedad general. O sea, cuando usted se enferma, usted fue al médico hoy y lo incapacitaron. Entonces, de acuerdo a esta trazabilidad, el empleador, ¿sí? Su empresa para la que usted trabaja, le va a reconocer los 2 primeros días. O sea, que le va a pagar su sueldo normal. ¿Dónde está escrito eso? En el decreto 1409 del 99. ¿Qué pasa si usted se incapacita por más de 3 días? Que acá aparece pues la barra indicadora. Entonces, si usted se incapacita después de 3 días, hay unas coberturas, que era lo que yo les decía. Entonces, entre el tercer día y el 90 día, los 90 días, se le va a reconocer el 66.66%. Si su incapacidad pasa de 90 días y va al rango entre 90 y 180 días, lo que le reconoce la EPS es el 50%, ¿sí? Es decir, que de su salario solamente va a ganar estos porcentajes que yo les estoy mostrando acá si usted se incapacita por encima de 3 días, ¿sí? Entonces recordemos, de 3 días a 90 días, solo le van a pagar de su salario el 66.66%. Si usted se incapacita entre 90 y 180 días, solo le van a pagar el 50% de sus salarios. Pero ojo que hay una condicionante que está aquí arribita, ¿sí? Dice que eso sucede, esos descuentos se dan
siempre y cuando usted gane más del salario mínimo. Si usted gana solamente el salario mínimo, a usted no le pueden hacer descuentos porque por ley, cuando usted está contratado por el salario mínimo, a usted no le pueden bajar el sueldo por ningún motivo. ¿Sí? Entonces, pues hablando obviamente del tema de incapacidades, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es lo que tiene que ver con deducciones. Ahora bien, si tiene una incapacidad superior a 180 días y hasta los 360 días, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Pues obviamente el fondo de pensiones al que usted esté afiliado. Si usted se incapacita más de 540 días, que puede pasarle si usted tiene lesiones graves, ¿quiénes asumen esta incapacidad? Entonces, el fondo de pensiones asume una parte que de la incapacidad y la otra parte pues a la EPS que generó pues la incapacidad. Entre esas dos entidades asumen la cobertura pues de su salario o de sus prestaciones. ¿Listo? Esto para que lo tengamos presente, que yo sé que muchos de ustedes, y me incluyo, hemos tenido situaciones en donde nos hemos incapacitado y desconocemos la norma del reconocimiento de estas incapacidades. ¿Listo? Bien, aquí vamos a ver un breve resumen de la indemnización de una incapacidad permanente parcial. Este es un ejemplo, ¿no? En este caso voy a describir cómo se realiza el proceso de indemnización por una incapacidad permanente parcial derivada de una enfermedad laboral. Y para ello detallaré los fundamentos de hecho y de derecho. En el criterio sociodemográfico tenemos un trabajador de 41 años, casado, de dominancia derecha, con escolaridad primaria. En el criterio clínico tenemos que el 15 de enero del 2015, el cirujano de hombro le hizo un diagnóstico de síndrome de adopción dolorosa del hombro derecho. El 17 de enero del 2017, la EPS a través de su Departamento de Medicina Laboral, con base en la exposición al peligro biomecánico y bajo los criterios del decreto 1477, tabla de enfermedades laborales, determinó con origen enfermedad laboral su patología de hombro. El 10 de diciembre de 2019, la ARL le calificó una pérdida de capacidad laboral del 22%. Este valor cumple con la definición del artículo 5 de la Ley 776 del 2002, el cual describe que se llama incapacidad permanente parcial cuando derivado de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, el trabajador presenta una pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 5% y menor al 50%. El instrumento para realizar el proceso de indemnización es la tabla única, la cual está anexada en el decreto 2644 del año 94. Así las cosas, lo primero que hacemos en la tabla es identificar el valor calificado al trabajador, que en este caso es del 22%. En la segunda columna, la del monto de la indemnización, identificamos al frente de la PCL el factor por el cual vamos a multiplicar el IBL. Este factor en este caso es del 10,5. El siguiente paso es multiplicar el IBL, que es de 1.200.000, por este factor que es de 10,5, para un valor de 12.600.000 pesos. Vale la pena reiterar que el concepto de incapacidad permanente parcial solo aplica para eventos derivados de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral.
Bien, entonces, como ustedes notaron aquí en el video, podemos tener un claro ejemplo de que un proceso de reconocimiento de una enfermedad de origen laboral, pues para el caso del video, se demoró más o menos 5 años para que le pudieran indemnizar a ese trabajador pues las lesiones que pudo haber tenido. Sí, esto también va de la mano con las responsabilidades. Acordémonos que vimos pues lo que tenía que ver con tipos de responsabilidades, si era laboral, legal, penal, civil, ¿sí? Entonces, como todo eso son procesos jurídicos, por eso es que se demora tanto pues en establecerse si una enfermedad pues es de origen laboral. Para las comunes sí pues obviamente no se demora tanto porque lo detienen en un primer filtro que fue el diagrama de flujo que les mostré. Pero para las de laboral sí pues obviamente se tarda unos años en definirse. Bien. Entonces, esa GTC 45 pues nació cuando en el año 2012 y pues nace como una necesidad de brindar un horizonte claro a las empresas, un horizonte pues de manejo, ¿sí? Para que pudieran establecer como una ruta conductual o un paso a paso de qué hacer pues para los casos de detecciones de riesgos, de peligros o cómo trabajar esta parte a nivel estadístico, a nivel conceptual, a nivel procedimental. Entonces, por eso se genera, digamos, esta GTC 45, pues que es la abreviación, ¿no? Bien, entonces, esa GTC 45 nos determina que existen unos pasos para la identificación y valoración de los riesgos. Entonces, ¿qué debo hacer yo como empleador? O sea, como el dueño del aviso, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Entonces, lo primero que debo hacer es clasificar las actividades del lugar de trabajo. O sea, donde yo trabajo o donde yo tengo mi empresa, debo segmentar cuáles son las actividades que se desarrollan, haciendo una lista de procesos y determinando pues qué actividades componen cada proceso organizacional, ¿sí? Por ejemplo, en las instalaciones, en la planta, las personas, los procedimientos, ¿sí? Esto es un ejemplo pues de lo que yo puedo realizar pues a nivel de clasificar actividades del lugar del trabajo. Identificar los peligros. Después de que yo hago esa clasificación, sí, dependiendo pues de la cantidad de áreas que yo tenga en mi espacio de trabajo, identifico los peligros relacionados con cada actividad laboral que desarrollamos en esos espacios de trabajo. Entonces, considerar quién y cómo puede resultar afectado. Entonces, cuando yo hago esa matriz de riesgos y peligros, pues establezco de qué manera puede verse afectada una persona con el fin de evitar pues los tipos de responsabilidad que vimos la vez pasada, ¿no? Identificar los controles de riesgo. Entonces, acordémonos que cuando yo les hablé en la primera parte de esta guía, había algo que se llamaba controles de ingeniería y controles administrativos, que yo les mencioné que estos controles de los riesgos, pues se establecían y ahí se efectuaban pues los determinados mantenimientos o medidas preventivas o correctivas de acuerdo a las situaciones que uno evidenciara. Evaluaciones de esos riesgos. Entonces, calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo en la valoración si se minimizan los riesgos existentes, la probabilidad y las consecuencias si los controles que yo como empresa determino me llegaran a fallar. ¿Sí? Entonces, por eso les insisto tanto en que está la prevención, está y la parte correctiva, o sea, mantenimiento preventivo y correctivo cuando uno habla pues de equipos o elementos. Definir los criterios de aceptabilidad del riesgo, decidir si el riesgo es aceptable. Aceptable quiere decir que no me va a generar problemas de salud, que hasta determinado punto yo lo puedo controlar.
y pues que eso no me implique incurrir en una falta legal o pues en un riesgo obviamente para la salud de los trabajadores que yo como empresa tengo a cargo. ¿Qué pasa después de que yo hago todos los pasos anteriores? Entonces, como yo eso lo debo dejar documentado, establezco un plan de acción para el control de los riesgos con el fin pues de que obviamente yo pueda mejorar los controles existentes, pueda establecer una ruta de atención por si algo sucede, reviso ese plan pues que propongo y revaloro pues los riesgos con base en los controles propuestos y verifico pues que todo esté aceptable y dentro de la normatividad vigente. Y aseguro que los controles que yo implementé pues son efectivos. ¿Sí? Eso es con qué lo miro, a través de unos indicadores específicos, indicadores pues de riesgo, de eventos adversos, de accidentes, ¿sí? De incidentes. Entonces, ¿cómo hago yo para clasificar las actividades laborales? Entonces, lo primero pues que yo hago es, como les dije, identificar los peligros, luego identificar los controles de los riesgos, luego evalúo los riesgos, defino los criterios de aceptabilidad que no infrinjan la norma, decido si los riesgos que tengo en mi empresa son aceptables o no son aceptables. De acuerdo a eso, pues preparo el plan de acción para el control de los riesgos, lo reviso nuevamente y por último me aseguro que lo que yo hice, que el trabajo de los pasos anteriores que les acabo de mencionar, pues están correctos, son efectivos y están adaptados a la realidad de la organización en la cual yo me estoy moviendo. La GTC me propone pues una clasificación de la gravedad de los niveles de daño, o sea, para clasificar estos riesgos que yo les estoy mencionando. Entonces, establece una categoría del daño en la salud bajo 3 parámetros, el daño leve, el daño medio y el daño extremo. Obviamente en el daño leve, pues hoy tendremos unas molestias e irritaciones, enfermedades temporales, y en el daño extremo, pues enfermedades agudas que puedan generar incapacidad permanente, invalidez o muerte. En el caso de la seguridad, también tenemos el daño leve, como lesiones superficiales, heridas poco profundas, y en el daño extremo, pues ya tenemos cosas severas, ¿no? Amputaciones, lesiones cervicales, lesiones de la columna vertebral, daños que sean irreversibles, ¿sí? O sea, que no se pueden mejorar. La salud y la seguridad son categorías de daño que son definidas en forma efectiva, pero pues no son las únicas, ¿no? ¿Con quién establece esas categorías del daño? Pues básicamente, pues no solo la norma que da unos ejemplos, sino que el empleador también puede hacer esa clasificación de acuerdo al tipo de empresa que tenga, ¿no? Ahora bien, ¿cómo hago yo para evaluarlos? Entonces, esto se determina a través de una probabilidad de que puedan ocurrir eventos específicos y de que yo pueda medir las consecuencias cuando pues ocurran ese tipo de eventos. Entonces, para yo evaluar el nivel de riesgo, debo determinar primero, pues en dónde el nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad de que pase por el nivel de consecuencia. Y también para determinar el nivel de probabilidad, requiero, o más bien, establezco a través de nivel de probabilidad es igual a el nivel de eficiencia por el nivel de exposición, ¿sí? Estas son fórmulas, digamos, que se usan para establecer indicadores de riesgo ocupacional. Entonces, ese nivel de eficiencia que acabo de mencionar en esta diapositiva también tiene una subclasificación. Entonces, en muy alto, alto, medio y bajo. Cada una de ellas tiene un puntaje. Entonces, muy alto tiene 10, alto tiene 6, medio tiene 2 y bajo no se asigna valor. En el nivel de eficiencia que están muy alto, pues obviamente quiere decir que yo como empleador determiné un riesgo que puede generar o un peligro que me puede generar un incidente o un riesgo
¿sí? O que simplemente las medidas que yo tengo establecidas para control de esos peligros no son suficientes. Si yo me voy a nivel de eficiencia bajo, que es el extremo, lo que quiere decir es que el riesgo que yo detecté inicialmente está controlado, es decir, que no tengo un alto índice de afectación y que las medidas preventivas que yo determiné para mi organización son adecuadas. En el nivel de exposición, entonces también tenemos una subclasificación. Aquí tenemos un nivel de exposición continuo, que está puntuado como 4, frecuente, que está puntuado como 3, ocasional, que está puntuado como 2, y esporádico, que está puntuado como 1. Esa situación continua, ¿sí? Por ejemplo, pues lo que quiere decir es que pues varias veces durante una jornada laboral se está expuesto a la misma situación. Esporádica, pues obviamente que quiere decir que la situación de riesgo o de peligro no se genera de manera frecuente, sino que pues es eventual. En cuanto al nivel de probabilidad, ya aquí pues tiene unos niveles específicos que va con una puntuación determinada como aparece en la tabla. Nuevamente les digo, esto no es para que nos lo aprendamos, esto lo traje para que ustedes lo vieran y aparece en la GTC, o sea, en el documento oficial que habla pues de esta norma técnica de detección de los riesgos y peligros. Y está a cargo pues de el gerente. ¿Qué significan los niveles de probabilidad que aparecen relacionados en la tabla que está en esta diapositiva en la segunda tabla? Entonces, yo los determino como muy alto, alto, medio o bajo. También el nivel de probabilidad tiene esa puntuación entre 40 y 24, 20 y 10, 8 y 6 y 4 y 2. Cuando yo hablo de una probabilidad muy alta, entonces habla de una situación deficiente con exposición continua, ¿sí? Y pues obviamente quiere decir que el riesgo ocurre con demasiada frecuencia. Si yo digo bajo, que es el extremo, entonces es una situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, pues a ese riesgo. Y pues los intermedios, ahí pues se encuentran las definiciones en donde aparece pues una situación de riesgo de manera esporádica y en la otra pues aparece de manera frecuente en la vida laboral de las personas. Las consecuencias que la determinación de riesgo puede tener, entonces mortal o catastrófico, pues ya sabemos que es muerte, muy grave, lesiones graves o irreversibles, es decir, que la persona tenga un daño que no se pueda reparar, grave, lesiones con incapacidad laboral temporal y leve, lesiones que no requieren hospitalización. Entonces, todas estas tablas que yo les traigo acá en estas diapositivas, pues es el paso a paso que tienen que desarrollar todas estas áreas de salud ocupacional con el fin de minimizar que las situaciones de peligro y de riesgo se generen en una organización. Como ejemplo, tenemos el CBA o el Centro de Formación, el Centro de Biotecnología Agropecuaria. Allá existe un área que pues, es de salud y seguridad en el trabajo, que está encargada de eso, pues de minimizar, ¿sí?, los riesgos existentes en un área rural como lo es el CBA, ¿sí? Porque pues digamos que el CBA está dentro de un área urbana, la generalidad, pero lo que hay de puertas para adentro, pues la mayoría es de aspecto, o pues más bien, de un sector rural, ¿cierto? Entonces se termina la evaluación de riesgo y de peligro. Nosotros pues obviamente no vamos a estar recibiendo formación al lado de las vacas, ¿cierto? O al lado de los terneros, o al lado de los chivos, o al lado de las gallinas, o si tienen cerdos, digamos, al lado de los espacios de confinamiento donde están ellos para su crecimiento, o al lado de procesamiento de carnes, ¿cierto? Porque todas esas cosas pues nos pueden generar riesgos para la salud en todos los aspectos. Entonces, cada organización determina a través de estas tablas las evaluaciones y pues establece sus medidas de control
para que no se presenten pues situaciones que puedan afectar la organización, porque en últimas, ¿qué sucede? Pues pasa la enfermedad laboral o el accidente de trabajo y pues no solamente pierde el empleado, por supuesto que es el gran afectado, sino que la organización también pierde porque le toca meterse la mano al bolsillo y pagar de acuerdo al tipo de responsabilidad que lleve o que asuma en medio del proceso jurídico. Aquí pues aparece una determinación del nivel de riesgo y de intervención, que son matrices finalmente que se desarrollan para poder establecer el grado de, pues, de responsabilidad que tiene, de responsabilidad no sino de probabilidad, perdón, que tiene una empresa en generar daño. ¿Mm? Aceptabilidad del riesgo. Entonces, cuando yo determino todos esos pasos anteriores, ahí llega un punto en el cual pues yo también tengo que decir que por más medidas que tome una organización para minimizar el riesgo, pues siempre va a quedar unos aspectos pendientes, ¿sí? Pendientes por diversas circunstancias, llámese económicas o llámense por condiciones netamente del terreno, ¿sí? Entonces, hay un parámetro que se llama aceptabilidad del riesgo, que dice, por ejemplo, nivel 1 no aceptable, 1 y 2 no aceptable y 3 y 4 son aceptables. ¿Qué significa eso? Que en esas escalas se decide si se quiere mejorar los controles, control administrativo y control de ingeniería, y aumentar el plazo para la acción que yo debo realizar para mejorar pues determinadas situaciones. En efecto, pues las que son no aceptables, o sea, a nivel de riesgo 1 y 2, toca mejorarlo. En nivel de 3 y 4, que dice aceptable, me da un tiempo ¿para qué? Para generar unas medidas de control a esas situaciones, ¿sí? ¿Cómo hago yo para mejorar esas situaciones? Que es lo que, digamos, la pregunta del millón cuando yo estoy implementando la GTC. Entonces, hay unas medidas de intervención que cualquier organización puede desarrollar para mitigar los riesgos. Entonces, ahí muy claro en la diapositiva, pues menciona que debo tener en cuenta los controles existentes, el control de ingeniería y el control administrativo. Determino si esos son suficientes o no son suficientes. Si ellos son suficientes, pues hago una reevaluación, que fue la primera diapositiva que les mencioné, y ya. Si no son suficientes, pues priorizo y jerarquizo los que pues tengo que proponer o que listar para mejorar. Entonces, en la jerarquía de control existen unas prioridades. La primera prioridad es eliminación, ¿sí? Entonces, en la parte de eliminación es modificar un diseño para eliminar el peligro. Ejemplo, introducción de dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar un peligro de manipulación manual, ¿sí? ¿Por qué está de primeras? Porque puede ocasionar daños, pues obviamente irreversibles en la salud. Sustitución sería la siguiente medida de intervención. Entonces, sustituir, o sea, cambiar por un material menos peligroso o reducir el consumo de energía del sistema. Reducir la fuerza, el amperaje. Amperaje tiene que ver con vatios, ¿no? Con cargas. La presión, la temperatura. Controles de energía, pues es otra medida de intervención. Por ejemplo, instalar sistemas de ventilación, si fuera ese el caso, ¿no? Protección para las máquinas, si es una empresa. Enclavamientos, cerramientos acústicos, ¿sí? Señalización y advertencias, advertencias y o controles administrativos, que ya lo mencioné. Entonces, instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal, equipos de protección personal.
Aparece de últimas en la jerarquía de control, pero no significa que no sea importante. Estas de las cosas que son más importantes en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué elementos son de protección personal? El uso de gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, arneses de seguridad, cuerdas, respiradores, guantes, visores, ¿sí? Ahora con el tema del COVID, pues está el visor, la bata, guantes, guantes quirúrgicos. Dependiendo también de su labor, pues serán los elementos de protección personal. Seguramente si yo hablo de una parte administrativa, es muy posible que no necesite ni casco ni gafas de seguridad, ¿sí? Pero sí necesito, por ejemplo, protección auditiva, protección visual. Es dependiendo de. Ahora bien, en esta tabla, que es la misma que aparece en la guía de aprendizaje, está un ejemplo de una tabla de peligros. Entonces, aparece una clasificación en donde nos muestra la cantidad de posibilidades que tenemos de peligros existentes, pues a la luz de los diferentes oficios u ocupaciones que hay a nivel de Colombia. Entonces, en la parte biológica tenemos, pues ya les mencioné, ¿no? Virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos. Todas estas son posibilidades de que se presenten, de que estos peligros se conviertan en un riesgo para la salud cuando yo entre en contacto con alguno de ellos. En la parte física tenemos pues el ruido, la iluminación, la vibración, las temperaturas, ya sean altas o bajas, presión atmosférica, radiación ionizante, radiaciones no ionizantes como el láser, ultravioleta, infrarroja, ¿sí? Estos riesgos físicos, pues también estos peligros físicos, perdón, también me demandan unos posibles riesgos en el momento en el cual mi empresa o mi lugar de trabajo no los controle. En la parte química tenemos polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, ¿cierto? Líquidos como nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos, materiales particulados, ¿sí? Todos ellos son peligros que se pueden convertir en riesgo cuando el volumen de estas sustancias no es controlado por la organización. La parte psicosocial, que ya también hemos hablado bastante, está lo que tiene que ver con el clima organizacional, o sea, el ambiente de trabajo, la comunicación, el bienestar. Bienestar quiere decir, por ejemplo, aquellas empresas que se preocupan porque su empleado esté bien, ¿sí? Por garantizarle no solamente lo básico, que es pagarle sus prestaciones, sino que esté cómodo, ¿sí? Que brindan posibilidades, por ejemplo, de horarios flexibles, de hacer deporte en las empresas, de salidas, distracciones, que dan calificaciones a su trabajo, que lo cualifican, es decir, que le ayudan a crecer en su trabajo formándolo. Si también en su trabajo se presentan lo que llama uno pausas activas, horas, o si por el contrario se generan horas extras, si no hay descanso, si su rol es monótono. Todo esto, digamos, que puede generar, son peligros que si no son controlados pues, se pueden convertir en riesgo cuando pues está llevado de una mala manera todo lo que tiene que ver con clima organizacional. Riesgos, riesgos producto de peligros biomecánicos. Entonces, la postura, cuando yo mantengo una postura prolongada, una postura de manera prolongada, de manera progresiva, de manera forzada, pues eso se puede convertir en un riesgo. Cuando hago un esfuerzo para el desarrollo de una actividad, como la imagen que vimos ahora, la persona que carga muchas cosas, ¿sí? Movimientos repetitivos, los movimientos de pinza o de gatillo de las manos, ¿sí? Que ocasionan enfermedades laborales.
manipulación manual de cargas, ejemplo, los coteros de Corabastos, ¿sí? Que ellos no están cubiertos por nada, entre otras cosas. Condiciones de seguridad, ¿sí? Mecánicas, por ejemplo, elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos, fluidos. Todo esto pues se puede convertir en riesgos para la salud. Condiciones eléctricas como altas y bajas de tensión, condiciones locativas, ¿sí? Entonces, si no tengo orden, si no tengo aseo, si tengo pisos muy lisos o por el contrario zapatos muy lisos, en la parte tecnológica está la explosión, fugas, derrames, incendios, accidentes de tránsito también, si usted, digamos, es mensajero o si trabaja en la calle, visitadores médicos, asesores comerciales, que ese tipo de trabajo de ventas son de calle. Condiciones de seguridad como robos, atracos, asaltos, atentados, trabajo en alturas, espacios confinados, que ya también lo habíamos visto cuando hablamos de terminología, lo que tiene que ver con fenómenos naturales, que no estamos exentos pues de que nos suceda en determinado momento. En este caso pues estarían los sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones, que pues aquí en lo que tiene que ver con fenómenos naturales, para toda esta clasificación, lo único pues que tenemos son medidas de prevención y de control de desastres, en donde pues la única herramienta es capacitarnos para que en el momento en el cual se presenten, pues nosotros sepamos cómo actuar, ¿cierto? La parte educativa. Y en lo que tiene que ver como organizaciones, pues es en la construcción de plantas que tengan mínimo riesgo, o más bien que sean antisísmicas para el tema de terremotos, sismos, ¿sí? Y ya para lo que tiene que ver pues, con inundaciones, obviamente se establecen canaletas, se establecen tuberías, se establecen acueductos, ¿sí? Y pues hay unas especificaciones en la parte arquitectónica para las propiedades horizontales y las propiedades verticales, ¿sí? Que son las clasificaciones pues de las fincas raíces y de las construcciones, pero pues eso lo determina es la parte de normatividad en arquitectura, ¿sí? Ya salud y seguridad en el trabajo pues de lo que se encarga es de capacitar. Ahora bien, como estamos hablando pues de que ustedes van a trabajar posiblemente en oficina, ¿cierto? Entonces, parte de las medidas de prevención para que usted como trabajador, pues minimice la posibilidad pues de tener riesgos ocupacionales, están los exámenes médicos ocupacionales. En estos exámenes médicos ocupacionales, pues tienen que ver los tipos de exámenes a los cuales usted como trabajador tiene derecho, ¿sí? ¿Qué pasa antes de que yo empiece a delimitar este tipo de exámenes? Pues que cuando usted entra por un contrato de prestación de servicios, pues usted tiene derecho de entrada y eventualmente al de salida, ¿sí? Pero ya los que son periódicos, las empresas a veces pues no incurren en ese gasto de exámenes periódicos, sino solamente para los que están contratados de manera indefinida. Para los que son de prestación de servicios a veces pues omiten, digamos, este paso y pues eso va en contravía con el control pues, de mitigación de riesgos laborales. ¿Mm? Entonces, teniendo en cuenta pues eso que les acabo de mencionar, pues está el preocupacional que aplica, digamos, para todas las personas que vamos a ingresar a un trabajo. Es muy posible que algunos de ustedes que están acá, que hayan tenido un trabajo o que estén en su trabajo, les hayan hecho exámenes preocupacionales.
Entonces, eso es al ingreso de que antes del contrato se determina el estado de salud y su aptitud para desempeñarse en el cargo en el cual usted pues se está presentando. El periódico se supone que pues es anual. Hay unos periódicos que son cada 6 meses, ¿no? Pero normalmente lo que sucede es que es anual. Y también pues lo que se hace es que se determina las alteraciones temporales o permanentes, o si digamos que usted viene con una situación o una preexistencia, no, eso no se haya agravado en la parte pues de su estado de salud. ¿Mm? Tenemos el examen de retiro o egreso, pues que se supone que eso se hace cuando usted ha durado más de 2 meses en una empresa, se supone. Y pues tiene la finalidad de detectar enfermedades que estuvieron en relación con su trabajo. Ahí es cuando, digamos, a veces uno no le ve importancia a realizarse ese examen de egreso o piensa que pues digamos que eso no, pues no es relevante o no va a cambiar el panorama, pero realmente sí va a cambiar el panorama si usted ha estado sometido a situaciones de riesgo, porque pues ahí se determina realmente si lo que usted tuvo, o si es que tiene alguna dolencia física o emocional, estuvo relacionado con algún peligro que se convirtió en riesgo para la salud para usted. La reincorporación, que es otro examen, posterior a la incapacidad temporal prolongada, ¿sí? Entonces, el ejemplo que poníamos hace algunas clases en donde tuve una lesión porque me puse a jugar fútbol en un campeonato de la empresa y me lesioné, digamos, el ligamento cruzado anterior, me operaron, me hicieron una artroscopia y la recuperación duró alrededor de 2 o 3 meses. Cuando vuelvo, me hacen una valoración para determinar cuáles son las condiciones en las cuales yo entro nuevamente a mi trabajo. Vienen unos cambios de puesto. Eso se da, por ejemplo, cuando yo estoy en un cargo y me promocionan a otro cargo. Entonces, en ese caso también hay que hacer unos exámenes, pues, de salud, en donde determinen el control y la vigilancia en función a los nuevos riesgos de ese nuevo puesto, si es que pues el cambio es muy abrupto, ¿no? Para contratos temporales, ¿sí? Por lanzamiento de una nueva actividad, necesidades del mercado, suplencia, emergencia, servicio específico, se supone que es para contratos en donde está un rango entre 0 y 3 meses, o 6 meses como máximo. Igual, pues se determina el estado de salud de la persona en ese lapso de tiempo, ¿no? Que eso aplica casi que para estos exámenes preocupacionales. Bien. Hay una vigilancia, pues, que la parte de salud y seguridad en el trabajo debe hacer. Es decir, a mí me mandan a otro lado a que yo me tome estos exámenes, pero hay un seguimiento que este grupo de seguridad y salud en el trabajo realiza al respecto. Entonces, mi obligación o la obligación de la empresa que me realiza estos exámenes médicos es entregar los resultados y pues que me hagan una lectura de los mismos en la empresa. En los exámenes periódicos me establece pues unos diagnósticos. Por ejemplo, en la parte observada pues puede decir apto con restricción, ¿sí? Digamos que usted lo van a contratar como conductor. Entonces, usted es apto porque pasó todas las pruebas, pero tiene restricción porque usa lentes. Por poner un ejemplo. Comparación con línea de base de los resultados, o sea, cómo los resultados que le arrojaron a usted con el comportamiento o la tendencia que hay en la empresa. Elaboración de informe estadístico epidemiológico quiere decir indicadores, y ejecutivo para seguridad y salud en el trabajo, con recomendaciones y plan de acción, ¿sí? Entonces, se revisan todos los reportes de todos los trabajadores que se fueron a sus exámenes periódicos y se hace un informe
pues de estos mismos con el fin de establecer si hay que tomar medidas de acción para mejorar algún parámetro. Exámenes de retiro que se dan por parte del empleador o solicitud del colaborador y se entrega la orden firmada del examen al trabajador para que se los haga. Y reincorporación laboral, pues obviamente es cuando yo ya les dije en la diapositiva anterior, cuando tengo una incapacidad prolongada y pues necesito que me hagan un diagnóstico de cómo voy a entrar. Puede ser que en este examen médico ocupacional me digan que mi estado se puede agravar si yo vuelvo a trabajar. Ok. Tenemos una prevención de riesgos ergonómicos. Entonces, en este caso, pues hay unos aspectos de trabajo en oficinas, como por ejemplo, entonces, en el lugar de trabajo, instalaciones, ¿qué se puede realizar con el ánimo de prevenir? Brigadas de seguridad, puedo mejorar la ventilación, puedo controlar el ruido, puedo tener iluminación natural y artificial, en la parte de equipos de trabajo, muebles y material informático, perdón. El control de la carga postural, prevención de la fatiga, adaptación a las tareas. En la parte de organización de tareas, pues debo controlar la carga mental y manejo del estrés y motivación. Y formación e información, conocimiento de los riesgos, buen uso de los equipos y capacitaciones pues continuas en salud y seguridad en el trabajo. En la diapositiva que viene, pues habla de otros riesgos que también pues son a nivel de oficinas, en donde está la carga postural, que ya la mencioné, pues por posturas adecuadas. ¿Qué acción preventiva se desarrolla? Pues las pausas activas. Yo creo que todos ustedes han escuchado que es una pausa activa, que son unos minutos en el trabajo que se toma el empleado para ponerse de pie y desarrollar pues unas actividades lúdicas dentro de la organización. Si nosotros miramos el SENA, con estas clases que tenemos tan largas, porque pues antes de la virtualidad igual ustedes estaban en presencialidad y las clases son de 5 y 6 horas. Para la gente de la noche y la gente del día pues son 6 horas, de 6 a 12 o de 7 a 1, sí, de 1 a 7, son clases bastante largas en donde se requiere que se hagan pausas activas porque si no, no solamente que el aprendiz se aburre, sino que también físicamente generan cargas posturales y generan pues afectaciones en el trabajo, pues que la mayoría son de oficina, ¿sí? En este caso hablando de pues de la profesión que ustedes pues van a tener cuando se certifiquen, pues el riesgo por carga postural es altísimo también. Depende de la organización establecer medidas para controlar. En la parte de condición ambiental tenemos iluminación, entonces que tengan las dos, naturales y artificiales. Climatización, pues que haya buena ventilación. Perdón. En la parte del ruido, que haya un control de ruido. Aspectos psicosociales, entonces que tenga claridad acerca pues del tipo de tarea, que el trabajo sea organizado, que haya un reglamento interno de trabajo, que está delimitado por recursos humanos y por salud y seguridad en el trabajo, y pues que se trabaja en equipo con el fin de minimizar el riesgo. Entonces, aquí un ejemplo de pausas activas, entonces el movimiento pues de los hombros, que es tan importante, de subir y bajar los hombros y de estirar los brazos en la parte de la espalda. Podemos hacer estos ejercicios de pie o sentada para poder flexionar, digamos, la parte del tronco. En la parte de piernas también, movimientos pues que son sencillos. En la parte de cuello, mover al lado y lado pues el cuello. Muñecas y dedos, estos dos que son súper importantes, abrir la apertura y el cierre de las manos, juntar las manos hacia el centro para poder generar estiramiento. Y en la parte visual,
que es el parpadeo, que es súper importante, sobre todo cuando uno está expuesto a pantallas muchas horas del día. Entonces, ya ahora se convirtió en una obligación de las empresas para que generen este tipo de, pues, de medidas preventivas en el trabajo. Lo otro que también es importante a nivel de una oficina, el orden y la limpieza, que ya en alguna ocasión lo habíamos tratado, que cuando hablamos del tema de residuos, ¿sí? Entonces, clasificar y depositar los desechos o los desperdicios, cerrar los cajones de los escritorios o archivos luego de usarlos, guardar en recipientes seguros los objetos punzantes y filosos, no dejar objetos de vidrio en los bordes de escritorios o en las mesas, mantener los escritorios sin pilas de papeles, colocar en estantes bajos los artículos pesados. Esto pues no solamente aplica en el caso de cuando estamos allá en la oficina, sino que en nuestra casa también. Lo ideal es que tengamos este espacio de trabajo bien delimitado, cumpliendo pues en la medida de las posibilidades estas características, porque eso también pues nos va a permitir que trabajemos con más tranquilidad y pues más organizados, ¿no? Y limpios. Bien, entonces parte de esta prevención pues es mantener, para la parte logística, digamos, de infraestructura, mantener las zonas de tránsito libres de obstáculos como cajas, papeleras, ¿sí? No utilizar sillas, mesas, papeleras para acceder a las zonas superiores de estanterías o muebles. No sobrecargar los enchufes para conectar diversos aparatos eléctricos en un mismo punto. No adoptar posturas incorrectas, que ya lo dijimos. Solicitar ayuda antes de mover objetos, muebles y equipos pesados. Proporcionar de forma equitativa al peso entre los cajones de los archivadores y aprovechar toda su profundidad. Informar sobre cualquier situación insegura que se observe en armarios o estanterías. Bien, digamos que hasta acá revisamos una parte de prevención. Voy a hablarles en la diapositiva que viene acerca pues de estos riesgos ya clasificados de acuerdo pues a la GTC. Entonces, hay agentes de riesgo físicos que ya pues los he mencionado muchísimo, ¿sí? Que son aquellos agentes ambientales de naturaleza física que pues cuando nosotros nos exponemos a esos agentes pueden dañar la salud y pues están determinados de acuerdo a una intensidad, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que están en la tabla: ruidos, iluminación, temperaturas extremas, radiaciones, vibraciones. Entonces, el ruido, pues, ¿cómo lo prevenimos? Encerramiento y protección auditiva. La iluminación, a través de la distribución de lámparas, por ejemplo. Temperaturas extremas, pues ventilación o ropa contra el frío. Radiaciones, tenemos paredes plomadas, delantal plomado. Para la gente que trabaja, por ejemplo, tomando radiografías, ¿sí? En los hospitales. Vibraciones, el mantenimiento y amortiguación de máquinas y equipos. Tenemos los químicos, que también ya los he mencionado, que después están relacionados con el uso indebido de sustancias, con el manejo, transporte, almacenamiento, pues que en el caso pues de que entre en contacto con el ser humano puede ocasionar pues un problema de salud de acuerdo a la composición, a la concentración y al tiempo de exposición que pues tuvo la persona a este tipo de elementos. Entonces, ¿qué ejemplos? Entonces, contacto con sustancias irritantes. Tenemos como medidas de prevención, pues los guantes para químicos específicamente. En la inhalación de gases y vapores tenemos extracción local, protección respiratoria y cartuchos químicos.
¿sí? Inhalación de material particulado. Tenemos como medidas de prevención extracción local, protección respiratoria para polvos. En los agentes de riesgo mecánico, entonces, pues eso hace referencia a todo lo que tiene que ver con maquinaria, equipos, herramientas, ¿sí? Que pues pueden causarle daño al trabajador en determinado momento. Entonces, como ejemplos está partes en movimiento. ¿Qué medida de prevención? Pues guardas, tarjetas de no operar equipos, es decir, señalización. Superficies o herramientas cortantes, pues el uso de guantes específicos para la manipulación de este tipo de superficies. Proyección de partículas, entonces gafas, guardas, pantallas, para la caída de objetos y caídas a nivel, pues que las medidas de prevención obviamente están relacionadas más con la disposición logística o de infraestructura de los elementos, ¿no? Agentes de riesgo eléctricos, entonces tenemos energía eléctrica alta, ¿sí? Media o baja. Entonces, en ejemplos, el contacto con máquinas sin conexión a tierra o con sistemas energizados. ¿Qué se supone que mi empresa debe proveerme para que yo no tenga pues riesgo? Guantes dieléctricos, tarjetas y candados, y mantener las 5 reglas de oro pues en el uso de elementos eléctricos en lo que tiene que ver con conexiones, estabilidad y pues energía, rangos de energía. Agentes de riesgo físico-químico. Tenemos pues todos los objetos, materiales combustibles, sustancias químicas, exposiciones a calor o bajo ciertas condiciones o circunstancias de inflamabilidad o combustibilidad que puedan ocasionar incendios, explosiones y pues obviamente causar unas consecuencias graves para la salud de la persona. Entonces ahí están las más comunes, que son pues el incendio y las explosiones. En esta parte de incendios tenemos pues el extintor y los aspersores, que son medidas de prevención que ustedes van a notar en casi todas las empresas, porque por habilitación debemos tener extintores en nuestra organización. Explosiones. Está como medidas de prevención y control, almacenamiento de seguro de sustancias y de materiales. Entonces, también se encuentra lo que tiene que ver con el plan de emergencia, el plan de evacuación, señalización. Aquí en este punto pues entra a jugar un papel muy importante y la educación que se le brinde al personal en cuanto a el manejo de este tipo de riesgos dentro de una empresa. Agentes de riesgo que son públicos, entonces pues son aquellas circunstancias de orden público o de tránsito que pues en el cual la persona o el trabajador se ve expuesto. Entonces les decía hace un rato, las personas que trabajan en la calle que se pueden ver expuestas a este tipo de situaciones, como por ejemplo una persona imprudente en la vía, los que no respetan la cebra, los que se pasan por la avenida y no cruzan por el puente peatonal. Delincuencia, pues obviamente tiene que ver también con autocuidado. Agentes de riesgo biológico, entonces se refiere a los microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos, que pueden ser tóxicos en el momento en que usted como trabajador entre en contacto con ese tipo de elementos. Entonces ahí dice contacto con líquidos corporales y las medidas de prevención. Estaría a la disposición de desechos, guardianes de seguridad en hospitales. La inhalación de virus, tenemos limpieza y desinfección de áreas. Agentes de riesgo musculoesqueléticos, que también es otra clasificación que está en la tabla. Entonces es todo lo que tiene que ver con la parte física, que puede causar lesiones musculares o lesiones pues en los huesos por fatiga física o por exceso de carga. Entonces, en los ejemplos está la carga física dinámica, que puede prevenirse pues a través de las posturas correctas y de ayudas mecánicas para mover
elementos. La gente que trabaja con logística, con maquinaria pesada, sabe que existen unas máquinas específicas para trabajar cargas. Movimientos repetitivos, pues asignar tareas variadas, ¿sí? Salir de la rutina o hacer las pausas activas. Carga física estática, o sea, si mi trabajo es de estar sentada de sol a sol, pues obviamente tengo que diseñar de manera ergonómica mi puesto de trabajo para no tener alteraciones. Alteraciones de riesgo psicosocial. Profe, y si no se puede, ¿A qué se refiere con no se puede? Deme un ejemplo. lo que tú dijiste, crear un espacio ergonómico. Pues es lo ideal. Obviamente la empresa debe proveer ese tipo de cosas. O sea, estoy hablando en los casos pues de que nosotros estemos vinculados a una empresa debidamente constituida. Ellos nos tienen que garantizar que eso se cumpla. Si estoy en mi casa como en este caso, ¿cierto? En donde algunas personas estamos trabajando, por no decir que la gran mayoría en nuestra casa, a veces este último punto se hace complicado de cumplir porque pues no tenemos a veces los espacios físicos ni las herramientas para tener lo básico que es un escritorio. A veces nos toca trabajar en la cama, en el comedor. Entonces, pues ahí ya empezamos a incurrir en la pues no adaptación de medidas de prevención y control. Y esto igual se puede declarar como accidentes o enfermedades ocupacionales, porque pues la empresa igual tendría que prever este tipo de cosas de mi trabajo. Bien, vamos con los psicosociales, que ya ustedes también hemos hablado cantidad de veces de este tema psicosocial, que tiene que ver pues con insatisfacción, con aburrimiento, con estrés, con falta de disposición. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Cuando hay altos ritmos de trabajo y pues se supone que ahí pues debo eliminar los sistemas de incentivos, es decir, que no generar tanta competitividad en la empresa porque pues también eso en algún momento de la vida se convierte en algo contraproducente, ¿no? Supervisión estricta. En medidas de prevención y control, pues tenemos promover estilos de dirección participativa. En conflictos interpersonales tenemos promover el trabajo en equipo. Agentes de riesgo ambientales, pues ya también en la primera guía revisamos todo lo que tenía que ver con ambiente, pero pues por ejemplo está la acumulación de basuras, pues ahí cuál es la medida, reciclar. Disposición de aguas contaminadas, la medida sería tratamiento final de los desechos, y emisiones ambientales, pues sería programa de cero emisiones, que eso pues ya son en organizaciones pues